Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos al Globo. Esto es un viaje por el mundo y voy a ser su capitán. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca. Los voy a llevar hoy a Medio Oriente para tratar de entender cómo ha cambiado todo desde la última vez que tratamos el tema. Porque realmente ha cambiado todo y vamos a hacer un resumen de un escenario que era complejo y ahora es el doble de complicado de entender. Vamos a hacer un esfuerzo para ser sintéticos, empezando por decir que la antigua configuración de alianzas y de enemigos y amigos ha cambiado completamente en cuestión de semanas. Vamos a empezar por un viaje, el viaje de Donald Trump, que visitó 3 países: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Pero ya empezamos con una anomalía, porque fue a Medio Oriente y no hizo una escala en Israel. ¿Cómo es esto posible, siendo que es el mayor aliado que tiene la región? Y este es el primer cambio. Estados Unidos está empezando a llevar mal con Israel. Y esto tiene que ver muchísimo con los motivos y los resultados del viaje de Trump. Porque en Arabia Saudita recaudó 1.2 billones en promesas de inversiones. En Qatar, 1.4. En Emiratos Árabes Unidos, 1.2 billones. Siempre hablamos de billones. 1 billón es 1 millón de millones. Muchísimo más dinero que el que podríamos ganar cualquiera de nosotros, incluyendo si tuviéramos la pésima costumbre de ganarnos la lotería todas las semanas. No alcanzaríamos ni siquiera con eso. Y esta montaña de dinero además vino acompañada con un regalo. La familia presidencial de Qatar le regaló un avión de lujo, un palacio volador a Donald Trump. Y digo que se lo regaló porque no es que va a ir a la flota presidencial, sino que va a ir a algo que se llama la Fundación Donald Trump, Fundación Expresidente Donald Trump, que es lo mismo que hacen todos los presidentes de Estados Unidos cuando terminan su mandato y crean una ONG a la que destinan todos los recuerdos y los regalos presidenciales. O sea que el avión lo va a poder seguir usando Donald Trump, inclusive cuando deje el poder. ¿Es un soborno? ¿Qué decirte? Porque justo en ese momento se aprobó una inversión de 5.300 millones de dólares para las empresas Trump en un nuevo golf club en Qatar. Porque Trump tiene inversiones, Trump Towers o resorts en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, también en Omán. Es decir, los negocios del presidente tienen mucho que ver con su gira. Trump no tiene ni siquiera un puesto de carne al horno o de fajitas en Israel. No invirtió un solo peso. ¿Y por qué te digo que cambió la configuración del poder? Porque además de venderle, por ejemplo, 143.000 millones en armas a Arabia Saudita, otros 52.000 millones a Emiratos Árabes Unidos y Qatar, además de eso, llegó a un acuerdo para que estos países sean parte del futuro económico de los Estados Unidos, y con esto modifica todo, porque Estados Unidos va a depender de las inversiones de los cataríes, emiratíes y sauditas. Y mientras tanto, Israel, la olvidada Israel, lanzó una operación para intentar cerrar el capítulo iniciado el 7 de octubre con la masacre del 7 de octubre perpetrada por los terroristas de Hamas, y lanzó una operación sobre Gaza. El objetivo es erradicar al grupo terrorista, pero también rescatar a los 59 rehenes. Eran 60, y acá empieza a complicarse la cosa. Hubo un rehén liberado, un rehén que era el último que quedaba de nacionalidad norteamericana. ¿Y a cambio de qué se hizo? Supuestamente de nada. El mediador fue Qatar. El mediador fue aquel que va a invertir y que regaló un palacio aéreo a Trump. Y uno se pregunta, entonces, ¿a cambio de nada? Y mientras tanto, Trump le sigue pidiendo a Israel que se modere. Y no sé si ustedes recuerdan que durante la campaña Trump prometió arrasar con Gaza, luego prometió hacer una limpieza étnica y echar a todos los gazatíes, a los 2 millones de gazatíes, y convertir la zona de la franja en un resort. Bueno, ahora cambió.
porque antes de la ofensiva de Israel, la denominada Carros de Gedeón, el 2 de mayo, Netanyahu, el primer ministro de Israel, ordenó cerrar todo el acceso a la ayuda humanitaria que entra a Gaza. Y el mismo presidente de Estados Unidos, que decía que había que devolverle a los rehenes y que ahora ya no tiene obligación porque el último rehén norteamericano fue liberado gracias a la gestión de Qatar, pequeño detalle, de pronto apareció diciendo: hay que hacer algo por los gazatíes y por la hambruna que están sufriendo. No sé si perciben el cambio de arrasar y liberar a los rehenes a reclamar por los palestinos. Sutileza, ¿no? Hubo otro gesto. En el mismo viaje se reunió con el nuevo presidente sirio, con al-Jarrah, que hasta ese momento seguía siendo considerado por los Estados Unidos, y se daba una recompensa de $10 millones por su cabeza, seguía siendo considerado un terrorista. Y en ese mismo viaje no solamente se reunió con Donald Trump, Trump dijo que lo había encontrado un muchacho muy atractivo, sino que además levantó todas las sanciones contra Siria. Es decir, que el país que hasta ese momento era sancionado pasó a ser un país beneficiado, y su líder acaba de ser sacado también de la lista de terroristas. De hecho, se levantaron todas contra el Banco de Siria, contra las aerolíneas, contra cualquier empresa. Estados Unidos levantó todas las sanciones. Ahora bien, ¿quiénes son los países que están poniendo dinero en Siria para su reconstrucción? Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Todo a cambio de nada, o a cambio de todo. Mientras tanto, Israel sigue haciendo sus operaciones en el sur de Siria, enfrentándose contra el ejército de al-Jarrah, que es el ejército de Siria. Y mientras tanto le sigue pidiendo Israel ayuda a Estados Unidos para terminar con el programa nuclear iraní. Los iraníes están negociando con el apoyo de 3 países, porque son los mediadores: Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar. Te doy vuelta al orden para que creas que estamos hablando de otros estados petroleros. Israel no puede terminar con el programa nuclear iraní si no es con la ayuda de Estados Unidos y su aparato militar para poder llegar hasta la profundidad de los búnkers en donde están los centros neurálgicos y los almacenes iraníes. Estados Unidos le ha dicho que espere, que tiene que negociar, que no quiere que Irán termine con su plan nuclear como pide Israel, que quiere negociar, que quiere levantar las sanciones a cambio de que haya un monitoreo para que los iraníes no desarrollen armas atómicas. Lo mismo que proponía Obama en su momento, pero bueno, no estamos hablando de plagios en este hilo. Entonces, Trump pareciera haber encontrado un modo de dar un giro de 180 grados y ahora está alineado cada vez más con los intereses de las coronas sunitas, de los países árabes, que no es lo mismo que los chiitas y los persas de Irán. Pero los chiitas y los persas de Irán cada vez están más cerca, por afinidad y por necesidad de control regional y para enfrentarse con Israel. Y entonces, lo que estamos teniendo es un cambio absoluto. Israel sigue adelante con su ofensiva, a pesar de los Estados Unidos, y hemos llegado al punto de escuchar al propio Netanyahu decir 2 cosas. La primera es: no sé si es un negocio, si es conveniente seguir dependiendo de la ayuda de Estados Unidos. Israel fue históricamente el país más ayudado militarmente por los Estados Unidos, pero ahora Netanyahu se dio cuenta que si tienen que consultar y van a ser criticados y van a ser frenados, como lo hizo Biden, como lo hace ahora Trump, entonces esa ayuda se convierte en dependencia. Y si la tensión crece, se convierte en un impedimento. Israel sigue avanzando en Gaza, pero además hubo otro suceso que nos va a terminar de pintar el panorama. En Jenin, hace unos días, un grupo de 25 embajadores quiso acercarse al campo de refugiados palestinos que está en Cisjordania y fueron echados a los tiros por las fuerzas israelíes. ¿Y por qué es esto? Porque Israel, además de estar tolerando la resistencia de Estados Unidos, encontró más estados que se oponen a su solución militar en Gaza. Jenin no es Gaza, pero es parecido a Gaza, porque es un lugar donde se concentran no solamente los refugiados, sino que muchos grupos yihadistas que responden a Hamas, que responden al Fatah, que es el partido que gobierna en Cisjordania, de la Autoridad Nacional Palestina, que responden a la yihad islámica o brigadas independientes que atacan a Israel. Israel atacó en Jenin de la misma manera que atacó al principio a Gaza. Entonces Israel está ampliando sus operaciones.
Y aquel incidente con los embajadores fue grave porque involucró a los representantes de países como España, Italia, Reino Unido, Francia, China, Rusia, Jordania y Egipto. Y fue un modo de decirles: acá manda Israel. Acá no queremos más la interferencia de otros estados, como le dijo a Estados Unidos. Y acá viene el final del problema. Israel está recibiendo la condena de la Unión Europea, embargos y amenazas de sanción de parte de 3 países en concreto en este momento: Reino Unido, Francia y Canadá, a los que se sumaron España, una condena de Alemania, otra condena de Italia, y comienza a sumar condenas. E Israel se está quedando solo. Si yo te decía que esto iba a pasar hace un mes, vos me dirías: por favor, acudí urgente a Alcohólicos Anónimos porque no estás pudiendo controlar el vicio. Pero sí, el panorama de Medio Oriente cambió por completo y queda un actor: Turquía. Ahora parece que Turquía, que está enfrentado con Israel porque quiere ser la potencia rectora en Medio Oriente, porque es el protector del nuevo régimen sirio, porque acusa a Israel de genocidio y porque quiere representar a los palestinos después de que Irán se retira por la derrota que sufrió a manos de Israel, acaba de recibir la bendición de Trump y le acaba de ceder en la reunión de Estambul parte del manejo de la solución de la crisis entre Ucrania y Rusia tras la invasión del 22. Trump se retira Estados Unidos. Llega Trump con sus negocios y el mundo empieza a regirse por otras reglas, en donde los dólares, y por sobre todo los petrodólares, son el gran cambio en el juego. El mundo se dio vuelta. Medio Oriente dio un giro completo y los que eran amigos ahora son enemigos, y los que eran enemigos se están acercando. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca, me puedes encontrar en X como @NachoMDEO o en Blue Sky como Nacho Montes de Oca, y te voy a seguir trayendo estos resúmenes porque sé que es muy complicado entender cómo va cambiando el mundo y porque últimamente te vas a dormir pensando que lo entendés y lees las noticias a la mañana y te das cuenta que ya no entendés más nada. Muchas gracias, nos encontramos en la próxima. Una producción de Dixo.